Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares. Mis queridos amados, estamos transmitiendo desde la sede de Sendas Antiguas con algo que nos ha traído mucho fruto, pastor, algo que nos ha alimentado el espíritu, que es el área de hombres trabajando. El área de hombres trabajando en este lado espiritual, y que una de las cosas que hemos aprendido con Dios, con nuestro Padre, es que en pandemia, en situación de crisis, hay que seguir sembrando. Así que quiero presentarles a mi compañero de silla en este 1 a 1 que vamos a tener, en Sendas Antiguas, que es Conociendo al pastor Guillermo Hernández. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Pues me da mucho gusto poder que estemos aquí juntos platicando, porque creo que vamos a poder platicar de cosas muy interesantes, cosas que a lo mejor no ha habido la oportunidad de platicarlas en un programa. Entonces, muchas gracias, Julio. Nos da mucho gusto poder estar aquí en esta charla. El pastor me agradece porque la idea fue mía. El pastor me agradece porque le dije, pastor, vamos a hacer 1 a 1 usted y yo, y hay muchas cosas que están en el tintero de algo personal en el servicio a Dios, y que no habías tenido la oportunidad de platicarle por el hecho de tocar temas específicos de la gloria de Dios. Pero ahora tuvimos la oportunidad, y le dije al pastor, vamos a hacernos un día de poder platicar lo que ha sido nuestra vida en el Evangelio. Así que para mí es un honor. Soy predicador, Julio César Martínez Villa, y estamos para servirles, pastor. Así es. Bueno, pues vamos a entrar en tema, que yo creo que una de las primeras cosas que valdría la pena comentar y decir es conociendo en este caso a Julio. A nosotros nos gustaría saber quién eres tú, Julio. O sea, si tú podrías describirte, digo, muchos te conocemos y muchos tenemos el gusto de convivir contigo, de pasar tiempo contigo, pero tú, ¿qué nos puedes decir acerca de ti? ¿Qué dirías de ti mismo? Cuando, como cualquier ser humano, creo que hemos vivido por etapas, pastor. Llega una etapa en la que vengo de un hogar cristiano, de una cuna cristiana, que fue uno de los regalos más grandes que me pudo haber dado mi familia, el conocer a Cristo desde muy niño, desde la cuna, desde el vientre de mi madre. Pero por otro lado también fue un choque, porque el conocer el reino de Dios, al final de cuentas, choca con el reino del mundo. Y yo crecí con muchas situaciones de inseguridad, pastor, en el aspecto de a veces escuchar más lo que el mundo dice, ¿no? Si no haces lo que ellos quieren, no eres aceptado. Pero pues yo quería agradar a Dios y quería agradar al mundo, porque pues yo había nacido, para mí era muy normal hablar de Dios, del Espíritu Santo, pero al final de cuentas en el mundo no, y yo quería encajar en el mundo. Y a pesar de ver, gracias a Dios, tuve la fortuna de que mi bisabuela, sí, parezco un poquito árabe, porque mi abuelo venía huyendo del Líbano, y él se apellida Favila, y esa herencia es la que tengo, así tipo libanesa, pastor. Y él fue el pastor que cambió toda nuestra generación de esta ascendencia que tengo, y a partir de ahí fue mi bisabuela, mi abuela, mi papá, y estoy aquí yo sirviendo. Creo que la palabra que podría decir es que solamente soy un sirviente agradecido con Dios, pastor. Algo que lo único es que me he esforzado por devolver un poquito de lo mucho que Dios me ha dado. Es eso. Bueno, pues es muy interesante porque casi nunca platicamos de nuestra descendencia, de nuestra ascendencia, de dónde venimos, de dónde son nuestras raíces, porque parece que no, pero algo traemos en la sangre. Usted tiene también de otra. Yo también ahorita les voy a decir, ¿no? de dónde vienen mis abuelos, de dónde vienen mis. Entonces, pero nos da mucho gusto, Julio, que a final de cuentas yo creo que los propósitos de Dios se cumplen. Sí. En todo ser humano, en toda persona, y nosotros podemos ver cómo Dios está cumpliendo los propósitos que Él tenía para tu vida. ¿Sí?
Y entonces digo, a estas alturas, lo bonito de este programa, mis hermanos, es que estamos hablando desde un principio hasta donde estamos ahorita, que es lo Así que es. vamos a llegar a ese punto. Entonces, Julio, pues nos da mucho gusto que nos hayas platicado Sí. tus inicios, vamos a Sí. decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. En mi familia, mucho de lo que yo pude vivir de una manera natural fue el hecho de la enseñanza bíblica, pastor. Mucho del hecho de que yo vea a mi abuelo predicar, a mi bisabuela, a eso, y mi papá enseñar la palabra de Dios. Y se me daba la oportunidad de estudiar para ser docente, pastor, para ser maestro. Al tener esa facilidad de estar con los niños, creo que ahí fueron mis primeras prácticas de estar frente a público en la docencia, de estudiar bachillerato pedagógico. Entonces, que llega el momento en que se le va perdiendo el miedo escénico, más la experiencia de ver a alguien muy cercano a mí predicar la palabra de Dios. Creo que por ahí Dios me iba diciendo, te va a tocar enseñar, te va a tocar predicar. Entonces creo que por ahí fue, pastor. Le intenté mucho a la música, pero no, creo que canta más yo iba a decir los de reggaetón, no cantan tanto, no canto tan feo, pero sí en ese aspecto, no, la música no se me dio ni instrumental ni vocal, así que me dediqué a la palabra de Dios. Pero ahí les tengo en el tintero, pastor, escribimos un canto que se llama Tu nombre es, ya va a salir, ese fue de mi autoría. Por el hecho de la predicación, me inspiré tanto que salió la letra, pastor. Muy bien, bueno, pues hay que escuchar ese canto. Sí, pastor, pronto. Esperemos que ya no tarde mucho. Así que es parte de mi historia, después vamos a concluir en la situación que estamos, pero hoy esto es un 1 a 1, como dicen los norteamericanos en el básquetbol, un 1-on-1. Y yo quisiera preguntarle al pastor, quisiéramos saber, pastor, mucha gente en San Luis Potosí hemos podido saber de tu servicio, saber de tu amor a Dios desde el punto de vista musical, desde el punto de vista detrás de un teclado. Pero quisiéramos conocer un poquito más a Memo. Ya no tanto a Levita, sino quién es Memo y qué nos podría platicar si Memo lo describiera, pastor. Fíjate que es muy importante esta pregunta que me haces, porque sí, como dices, mucha gente a lo mejor me ve por lo que me han visto hacer, ¿verdad? Pero como dices tú, yo también, al igual que tú, mi abuelo era chino. El papá de mi mamá era chino, venía de China, fíjate. Pero nunca te dieron de comer murciélago ni nada de eso. No, todavía no. Y entonces todos mis primos se apellidan Lee, fíjate. Lee, yo me debería de apellidar Lee también, Okay, Guillermo Hernández Lee. Pero resulta que mi abuelo solamente le puso su apellido a los varones. Ya. Entonces, como mi mamá era hija de mi abuelo, pues a las mujeres no les tocó el apellido. Pero sí te digo que vengo de sangre china. Mira. Ahora, una cosa muy interesante que yo te estaba escuchando ahorita decir y que me gustó mucho, que vienes de cuna cristiana, de que desde tus abuelos eran cristianos, predicadores, tu papá, y la verdad qué bonito. En el caso mío, pues no, a mi mamá una tía vino y la evangelizó, abrió sus puertas literalmente de su casa, de su corazón, a conocer de Cristo, y nosotros recién conocimos de Cristo. ¿Qué edad tenías, pastor, ahí? Pues yo tenía aproximadamente 9, 10 años por ahí, cuando yo escuchaba que llegaban cada mes a predicarnos, cada mes, y así fue que empezó mi recorrido en las cosas de Dios. Y entonces, pues de ahí en adelante Dios me tocó a los 14 años, me tocó para servirle en el área de la música. Bueno, primeramente para servirle a él. ¿Pero siempre fue el teclado, pastor? Fíjate que no, yo creo que Dios me llamó a servirle en el área de la música. Yo primero en la secundaria aprendí a tocar la guitarra. Y luego después aprendí a tocar la batería. Y cuando aprendí a tocar el teclado, ahí me quedé. Porque para mí el teclado es un instrumento muy completo. Sí, señor. Donde el pianista siempre está tocando parte de lo que hace el guitarrista y parte de lo que hace el bajista. Entonces como que tu visión musical se amplifica. Pastor, yo en mi recorrido de esto de llegar a poder
pararme en un púlpito y predicar, hubo gente que se opuso a, no porque no predicaba, sino porque pues ellos tenían sus filtros, sus reglas y no encaja uno, ¿no? ¿Alguna vez te pasó, pastor? Fíjate, Julio, que eso siempre, desde un principio hasta el día de hoy, me sigue pasando. Mira. Siempre va a haber gente alrededor tuyo que te echa porras y siempre va a haber gente alrededor tuyo que te echa desánimo. Sí. De hecho, va a haber gente que realmente te quiere que vayas para arriba y hay gente que quiere que vayas para abajo. Sí. Entonces, eso es parte de lo bonito del caminar con Dios, porque ahí es donde somos probados. Sí, sí, Ah. estoy de acuerdo contigo, pastor. Creo que una de las cosas que nos tiene aquí es el hecho de que nuestro agradecimiento a Dios nos sigue manteniendo firmes, pastor. Tenemos que demostrar a Dios 1000 veces que estamos agradecidos. Así que, pastor, yo tengo una pregunta para ti, pastor. Yo tengo una pregunta muy interesante que sí me gustaría que tú nos platicaras. ¿Qué es un llamado, pastor? Estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando del reino de Dios. No, ahorita te platico mi experiencia en ese aspecto, pero quisiera que nos platicas tu experiencia de identificar, de tomar la decisión, de saber que ibas a ser respaldado por Dios. Así es. Bueno, pues fíjate que es muy, muy bonita esa pregunta porque un llamado de parte de Dios, como tú dices, es exactamente el mismo llamado que en su momento Jesucristo le hizo a sus discípulos. Cuando de repente se acercó a uno de sus discípulos y les dice, ven y sígueme. Sí. Ahora, a nosotros en la actualidad, ¿cómo es ese llamado para nosotros en la actualidad? Dios te dice lo mismo. Sí. Obviamente no nos lo dice así físicamente, que venga y se pare aquí, pero sí habla a tu corazón. Sí. Primeramente te hace el llamado para que tú te acerques a Él como Sí. su hijo. Primeramente es el primer llamado. Y el segundo llamado es a qué te pone Él a hacer en medio de su reino. Ahora es muy diferente, Julito, que podamos desarrollar esta pregunta en el sentido de que ¿cómo distinguimos cuando Dios te llama a hacer algo en específico o que un líder de una iglesia te pone a hacer alguna tarea de la iglesia? Son dos cosas muy diferentes. Así es. Estoy de acuerdo contigo, pastor. Incluso lo que tú me estás comentando, yo tengo un trabajo secular y en ese trabajo secular me preguntan, yo también quiero ser pastor, yo también quiero predicar, yo también quiero ser líder de alabanza. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas ser llamado. Entonces, no, como dice usted, pastor, no porque yo decida hacerlo o porque alguien me ponga a hacerlo, quiere decir que ya tengo el llamado. Así es. Hay cosas que nosotros decidimos hacer, pero un llamado de Dios, dice la Biblia que Él produce el querer como el hacer. Es decir, el Señor pone en ti una tarea, pone en ti una función que no tenías. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, que yo no vengo de una familia cristiana, yo no vengo de un antecedente de ver un ejemplo de siervos de Dios, pero sin embargo Dios es tan grande que dice, ¿sabes qué? A partir de hoy, como a un teclado, por decir, la nueva versión de ti ahora va a ser que vas a tener esta nueva función. Y simplemente Dios pone una nueva función en ti y te pone la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que consagrarme al Señor. Es verdad, es algo de lo que yo recuerdo mucho de niño, es el hecho de sentir que no estaba completo si no hacía algo para Dios. Yo fui un estudiante bueno en primaria, secundaria, prepa, pero al final de cuentas yo sentía que me faltaba algo. Yo, por más que, aunque sacara 10, yo decía, pero puedo hacer algo más. Y yo sabía que no era para el hombre o para el mundo. Y creo que el llamado va dentro de eso. Es decir, el llamado no es satisfacer lo que el hombre quiere. Ahí es muy importante ese aspecto del llamado. Si me deja platicar de esto, pastor, mi llamado fue
dándome muchas herramientas para mi seguridad. Si te acuerdas, yo estaba platicando de unas inseguridades de mi vida en el cristianismo y mi vida acoplándome al mundo, pero Dios me fue llenando de muchas herramientas, de muchas capacidades para poder desenvolverme en un micrófono, desenvolverme frente al público, y ahí fue donde cambió mi vida, decir, yo puedo predicar. Y si es una forma de agradecer a Dios, es una forma de servir a Dios, lo voy a hacer. Es decir, Dios te dio una habilidad. ¿Sí? ¿Qué habilidad te dio? Pues el poder interactuar con las personas. ¿Sí? Dios te dio la habilidad de… Por ejemplo, a mí Dios me dio la habilidad del piano. Y pues yo no necesito platicar con la gente, yo estoy clavado ahí en el piano. y es algo que en cierta forma beneficia a las personas. Pero también Dios necesita en quién va a hablar con la gente. Sí, hermano. Y ahí es donde estás tú. Sí, sí. ¿Quién va a hablar con la gente y cómo va a hablar con la gente? Sí. Entonces, por eso Dios, los llamados de Dios es una maravilla porque nos hace que nos necesitamos los unos a los otros, interdependientes. Yo dependo de lo que tú puedas hacer, tú dependes de lo que yo haga y así todos nos necesitamos. Y que somos un cuerpo. O sea, eso es lo interesante, hermano. Sí, esto tiene que, a lo mejor por eso encajamos bien, pastor. Porque al final de cuentas sabemos que el Espíritu Santo habita en un cuerpo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, es su iglesia, sus hijos, y en ese aspecto por eso estamos conectados. No porque a lo mejor usted podrá pensar diferente sobre el dinero, sobre el deporte, sí, pero en las cosas del Espíritu estamos conectados. Claro, porque a final de cuentas nos gobierna un mismo espíritu. Exacto. Es como el cuerpo, como acabas de decir. Todos nuestros miembros tienen función diferente, pero son gobernados por un solo cerebro. Y entonces así es el Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora, otra pregunta que aquí va de la mano del llamado es, ¿para qué es el llamado? O sea, ok, ya tienes el llamado, ya lo identificaste, ya todo, pero ¿para qué? ¿Qué dice la Biblia acerca de para qué es el llamado? Y bueno, tenemos que entender una vez y siempre nunca olvidarlo, que Dios dice, yo te doy estos dones para el servicio de los demás. Ahora la pregunta siguiente es, ¿a quiénes demás se refiere? Claro, sí, hay que entender que cuando la Biblia especifica ese tipo de situación, pastor, la Biblia no se contradice. Y yo me gustaría que nos dijeras quiénes son los demás. Me gustaría que los jóvenes que están ahí sepan quiénes son los demás, pastor. Tú tienes una vocación en el servicio a Dios en el cual a lo mejor todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere decirte qué hacer. ¿Quiénes son esos demás? ¿Quién puede decirte, pastor, apóyame en esto? Bueno, cuando la Biblia nos enseña que Él nos dio un don para ponerlo al servicio de los demás, se refiere a su pueblo. Exclusivamente a su iglesia. Exclusivamente a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Pues toda la gente que lo reconoció como su Salvador, como su Señor, que estamos hablando de su reino establecido. Que son templo del Espíritu Santo, así es. ¿Por qué decimos esto? Porque hay mucha gente inconversa, hay mucha gente que la Biblia le llama paganos, ¿verdad? Que se refiere a la gente que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Sí. Entonces cuando Dios dice, a ver Julio, yo te di este don de predicar y de servir en mi reino, es en mi reino. Así es. No estamos hablando de que voy a utilizar el don que Dios me dio para servir al mundo. Aquí viene lo interesante. Así de es. Esto. Porque entonces aquí ya viene un tema de fidelidad. Dios te da un don para que lo uses para Él, para los propósitos de Él. ¿Y cuáles son los propósitos de Él? Son los propósitos que tiene para su pueblo. Así es, pastor. Hay que entender algo con esto de para qué es el llamado. Número uno, para testimonio, hermano. Para testimonio que Dios, su misericordia es tan grande, su poder es tan grande que puede usar hasta lo más bajo. Aquí, hermano, no podemos alardear de un doctorado, una maestría,
si no es en fe con Dios. Aquel que tenga un doctorado y maestría con Dios vale más que un doctorado y una maestría humana. Y eso lo hemos entendido muy bien porque hemos vivido etapas en el cristianismo, pastor, y no me vas a dejar mentir. Lo único, entre más Dios nos llena de su don, de su gracia, más responsabilidad tenemos para servir, para ponerlo a las órdenes de Dios, para que nos mande a donde Él quiera, para que Él nos utilice cuando Él quiera, para que Él nos ponga en situaciones que, aun sabiendo que es la victoria de Él, Él nos pone para que los demás digan, el predicador, el líder de alabanza, supieron qué hacer en la etapa de crisis. Pero sabemos que estamos bajo las alas de Cristo, sabemos que estamos bajo las alas de esa águila que nos protege y que Dios no va a permitir que pasemos ninguna prueba que no podamos superar. Así que, pastor, yo solamente creo que el llamado es para testimonio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas animamos a más hermanos a continuar esto. Créame que, y no más, pastor, yo cuando te veo alabar y glorificar el nombre de Dios de tu teclado, irradias, hermano, esa paz de Dios, irradias el querer servir a Dios. Y una de mis intenciones más grandes es inspirar a la gente a poder hablar y predicar de Dios. Entonces esa es una de las intenciones del llamado. Pastor, me gustaría que continuáramos y me gustaría que creo que hay una pregunta más, pastor, ahí en el tintero. Claro que sí. Bueno, yo nomás como último comentario acerca del llamado, que hay dos tipos de tareas y dos tipos de logros que podemos tener como personas en este mundo. Los llamados de Dios vienen a ser logros o avances, o la Biblia diría hacer tesoros en el cielo, porque son logros espirituales. Sí. Casi todos, o se podría decir que todos los llamados que Dios da, ya sea de predicador, de pastor, de maestro, de levita, todos, si te fijas, todos son logros y avances espirituales. Sí. A diferencia, por ejemplo, de que podamos decir, bueno, voy a estudiar para doctor, para ingeniero, para maestro. Estos son logros que nos llevan a logros materiales. Así es. Pero entonces, de esa manera nosotros podemos distinguir, porque hay gente que se confunde, cree que su trabajo son logros para Dios. No. Esos son logros personales para nuestra estancia en este mundo. Pero Dios siempre le va a poner mucha prioridad al trabajo espiritual, al trabajo para el beneficio de su reino. Sí. Entonces, es muy importante que dentro de todo este desarrollo de lo que estamos hablando, tengamos fidelidad a Dios, Julio. Sí. Que realmente estamos hablando de lo que tú empezaste a hablar. Tú y yo somos muy contemporáneos. Porque tus inicios… Yo tengo 40 y… Usted me lleva… Bueno, sí. ¿Cuándo cumples años? ¿En qué? ¿En diciembre? En diciembre. Bueno, yo también. Tú también en diciembre. También. Entonces, ¿tú te pintas las canas? Yo no. Pero yo soy del 75, ¿tú? Yo también soy del 75. O sea, casi no puedo mentir aquí. Casi somos carnales. Nada más que a ti te trajeron la cigüeña desde allá de… ¿Dónde dijiste? Del Líbano. Del Líbano y a mí de China. Órale. O sea… es interesante, eso es interesante. Sí. Y ahorita estamos sirviendo a Dios de la mano. Así bueno, es, no hermano. de la mano, sino juntos en la actualidad, de la misma edad, del mismo tema. Así yo creo es, que señor. no es casualidad. Vienen tiempos nuevos, Julio. Sí, señor. Toda la experiencia que has vivido, que hemos vivido con el Señor, yo creo que tiene un propósito más allá, que es poder guiar a otros, Julio. Sí, pastor. Creo que nuestro tiempo es pasajero, es efímero. Y al final de cuentas lo único que podemos hacer es heredar algo. Heredar a lo mejor este video, a lo mejor motivar. Hay mucha gente que tiene el llamado. Yo te voy a decir a ti que tienes el llamado y tienes un trabajo secular y todo, ejércelo. Sí, te va a cansar, sí, te va a desgastar. Sí, es pesado estar con dos amos. Es muy pesado, es más lucha porque tienes ahí es más cercano el territorio del enemigo, ahí donde va uno a trabajar. Pero yo te voy a decir algo.
si ya tienes el llamado, tienes el respaldo. Y si tienes el respaldo, tienes asegurado que Dios te va a dar las herramientas y a brindar lo necesario para que tú no seas avergonzado, para que tú lo puedas ejercer sin ningún bloqueo. Pero hay que hacerlo. Pastor, yo quisiera, Pastor, ¿cómo dices tú? Ya aquí ya nos ventaneaste y ya, mucha gente ya, digo, a lo mejor me veían a mí más joven y todo. Pero no te agüites, estamos No, jóvenes. no. Estamos Sí, jóvenes. Digo, que se agüiten los de 80. Ni digas, porque luego nos van a bombardear en Facebook de que hay que a ver, invitarlos nos a van a ver los los de de 80. 80. No, mira, hay que invitarlos para que un día nos vengan a dar su testimonio. Hay mucha gente que tiene Tendrían mucho que enseñarnos. mucho, hermano. O sea, si conocen a alguien de 80, comenten para traerlo al programa. O que tenga algún comentario Sí. sobre la experiencia en Cristo, en servicio a Cristo, Sí, están sí, invitados. sí. Pastor, yo quisiera que nos dijeras una recomendación a toda esa gente que tiene un llamado. O sea, sí me gustaría que nos platicaras. Ya vimos que, lógicamente, tuvimos que escuchar la voz de Dios, tomar la decisión de hacerlo y ver que Dios nos respalda. Bueno, ¿qué le recomiendas a esa gente que o no has tomado la decisión de hacerlo o ya lo está haciendo? Bueno, pues fíjate que el consejo, son muchos consejos, quisiera uno decir muchas cosas, ¿verdad? Pero uno de los consejos principales que yo les podría dar a las personas que tienen un llamado es: no contamines tu llamado. Sí. La Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezamos a decir, bueno, me voy a dar chance de este poquito, después va a ser otro poquito, después va a ser otro poquito, y luego se va a convertir en un problema serio. Fíjate que todos los problemas serios, Julio, empiezan de poco a poquito. Es más, a veces empiezan sin que nos demos cuenta o no le damos importancia. Digo, bueno, fíjate bien cómo funciona esto, yo lo veo así. Tú tienes, cuando tenemos un nuevo nacimiento, dice la Biblia, que estamos con el Señor, le aceptamos, hay una unión entre mi persona, mi esencia y el Espíritu Santo Sí. y Dios. Sí. Hay una unión. Y entonces en esa unión empezamos a meterle poquito pecado. Uh-huh. Y decimos, pues es poquito, no pasa nada. Uh-huh. Y después es otro poquito, no pasa nada. Pero todo eso está pasando a lo mejor donde no vemos en el aspecto espiritual. Y estamos metiendo tanta contaminación entre Dios y nosotros, que llega un momento que hay una separación ya de Dios y el hombre. Y precisamente eso es lo que busca el enemigo y eso es lo que buscan los atractivos del mundo. Que sin que te des cuenta, empieces a separarte de Dios y Dios de ti. ¿Y qué sucede? Que ya cuando hay una separación, hay una caída. Sí. Hay una caída, ¿qué? Una caída espiritual. Porque ya lo que nos unía al Espíritu Santo y a mí ya no está. Entonces, por eso dice que la paga del pecado es muerte. Así es. Entonces, ¿qué consejo te doy yo a ti, en este caso músico? No, si Dios te dio el don dentro de tu contexto como hijo de Dios y Él te da un don, úsalo exclusivamente para Él. Amén. Sí. No lo uses para ir a tocar lo que tocan en el mundo. Así es, pastor. Cuando Dios nos da un llamado, un don, para Él no tiene precio, eso no lo da el hombre. El hombre pone precio a las cosas. Si tú le pones precio a un llamado, le pones precio a un don, después va a ser tan barato tu precio que Dios va a decir, hijo, tú vales más que eso. El mundo te va a tomar, te va a usar y te va a desechar. Pero Dios no. El servicio a Dios no. Aunque para ti sea fácil, es más, regularmente un llamado es fácil hacerlo porque Dios nos llamó para eso. Pero ¿qué pasa? Hay que darle el valor que Dios le da. ¿Y cuál es el valor que Dios le da? La misma sangre de Cristo. Vale lo que murió la sangre de Cristo en la cruz. Entonces vale muchísimo un llamado de Dios, vale muchísimo. Mi padre siempre me ha dicho, una autoridad espiritual está por encima de cualquier autoridad humana, porque es autoridad dada por Dios.
Pastor, yo quisiera que ya estamos terminando, pero en esta plática de amigos, yo quisiera que nos platicaste un poquito tu historia. Es corto por el tiempo que tenemos que grabar, pastor, pero si tuvieras a quién agradecerle, pastor, ¿a quién le agradecerías en esta vida, en la situación que ahora estás viviendo de un pastorado, de un servicio a Dios, de tu niñez? Quizás se nos vienen muchos nombres a la cabeza y a veces poquitas, todo, pero pastor, platícame si pudieras decir a quién le agradecerías hoy. Pues fíjate que en primer lugar, en primerísimo lugar, es agradecerle a Dios por haber puesto sus ojos y sus planes en mí. Sí. Eso es en primer lugar. Pero también agradecer en este caso a mi mamá, que decidió abrir las puertas de su corazón y de su hogar para aceptar el evangelio del Señor. Sí. Que eso es clave. Si nuestros papás no abren esa puerta, nosotros como hijos, Sí. por ende, no lo recibimos o sí lo recibimos. Entonces te digo, primeramente a Dios, enseguida a mi mamá y enseguida hoy en día muy importante a mi familia, que es quién es, pues mi esposa y mis hijos. ¿Qué crees que si de por sí pareciera que es muy difícil vivir en Cristo, creerle a Dios y trabajar para Dios, porque mucha gente le gana más el querer tener cosas materiales y a veces el querer tener cosas materiales te alejan de Dios porque te hace ir tras otros ideales, pero que tu familia crea en ti, crea en lo que tú crees, crea en lo que haces, pues eso es un agradecimiento que yo en este caso tengo la oportunidad de dárselo a mi esposa y a mis hijos. Entonces, esa es mi respuesta, pero bueno, yo te hago la misma pregunta a ti. Número uno, ¿qué recomendación le das a tus contemporáneos y los que vienen atrás de ti en cuestión de la predicación y qué agradecimientos podrías dar? En el aspecto de predicación, el predicar frente a una persona o miles de personas, pastor, implica lo mismo, preparación. Yo recomiendo seguirse preparando. No te sientes más seguro al estar preparado, conoces más de un solo texto o de un capítulo, ya ves varias opiniones y eso te ayuda a desarrollar. Y principalmente recomiendo mucho buscar en oración para entender el corazón y el pensamiento de Dios, pastor. Para un predicador es muy importante. No puedo hablar de lo que yo creo, yo pienso. Tengo que hablar de lo que Dios cree y Él piensa. Eso es lo importante del predicador. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiere. Sí, porque fíjate que ahorita que estás comentando eso es muy bueno, porque mucho de lo que se ha ido torciendo hoy en día en las prácticas de la iglesia actual es el yo creo, yo siento. Sí, claro. No, pues fíjate que yo creo que sí se puede poquito esto. Sí. Y entonces ya se salió de lo que… Sí, Dios lo perdona, no pasa nada. Dios lo perdona, mira nomás. Y como dijimos hace ratito, todo mal, todo mal empieza poco a poquito. Sí, Señor. Del poco a poquito aguas. Sí, dice la Biblia que esas pequeñas zorras que pueden quemar y destruir tu sembradío son de las primeras que tienes que estar cuidándote y sacarlas de tu sembradío, incluso hasta destruirlas de tu sembradío, porque ellas van a matar y destruir tu sembradío. Entonces esas pequeñas zorritas, como estos, son pecado, son avaricia, son codicia, son yo creo, yo soy mejor, yo lo sé todo, hay que eliminar todo eso. Eso es lo que estás diciendo, el yo-yo. Es muy común que yo logré esto, yo esto, uy. No. Aguas, digo, como entre paréntesis, cuando oigas a un hermano, llámese desde líder, predicador, pastor, que te empiece a decir, pues este poquito sí, mira yo, aguas, huye de esa persona. Sí. Estoy de acuerdo contigo, pastor, porque al final de cuentas,
no porque Él lo haga quiere decir que esté permitido. En el reino de Dios hay principios. Y todo aquel que es siervo tiene que ser embajador del reino de Dios. No puede estar jugando con esto, sí, esto hago. Si mi embajada es en el cielo y yo vengo a la tierra, pues yo tengo principios de mi embajada y también cumplo los principios en la tierra. No debo fallar ninguno de los dos. Pero bueno, estamos hablando de eso. Y la última recomendación como predicador, pastor, es no toques la unción. Es muy importante cuando el Espíritu Santo dejamos que viva en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en mi trabajo, en mi andar, en todo. De todo me da predicación, pastor. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado. Entonces hago algo, veo una experiencia. Todo es enseñanza. Todo es enseñanza aplicable, comunicativa, compartida. Y todo le toma enseñanza como predicador. Eso es lo interesante del predicador. De hecho, Jesucristo así era. En su día a día, de cada situación que iba pasando, por donde iba él pasando y cada cosa que vivían, sacaba una enseñanza. ¿Sí? Ahora, agradecimientos, Julito. Sí. ¿A quién, si tú dijeras, bueno, yo al día de hoy me gustaría agradecer, a quién? Indiscutiblemente a Dios. O sea, Él es el que tuvo la misericordia de no por nacer en una cuna cristiana. Sabemos que eso no me garantizaba mi salvación hasta que yo lo decidiera. Pero yo creo que mi bisabuela, que es alguien que se aferró mucho, mi bisabuela era una persona que no tenía muchos estudios, pastor, y ella se aferró a Dios, se aferró con una fe inmensa, que sacó a sus hijos adelante, que su iglesia era pequeñita y de ahí, por eso saqué el nombre de mi iglesia, La Hermosa, porque su iglesia se llamaba La Hermosa, pastor. Y yo me acuerdo muy bien que ella, había días que nada más comía pan y café. Pero no era un día, eran 2 días, una semana, 2 semanas. A veces la iglesia daba poca ofrenda y todo. Pero yo veía que ella nunca renegaba. Entonces mi bisabuela me dejó muy marcado el hecho de que ella, que no tenía nada, sabía que todo era de Dios y todo era por Dios y para Dios. Era muy interesante eso que viví. Luego, gracias a Dios, tengo la oportunidad de caer en una casa donde mi padre y mi madre, gracias a Dios, pastor, aunque no lo parezca, pero fui un hijo deseado. Y deseado porque fui un hijo muy amado y tuve la oportunidad de desenvolverme en lo que yo quisiera. Si yo quería hacer deporte me daban permiso, si yo quisiera estudiar donde yo quería me daban permiso. No todo era económico, sino era el permiso. Mi papá, yo soy su primogénito y mi papá siempre fue ponerme el ejemplo de que la palabra se cumple. Si él decía una palabra la tenía que cumplir. Mi papá viene de esa escuela del esfuerzo, del trabajo, pastor, y le agradezco mucho que yo sé mucho de lo que hizo él al servir a Dios es para darnos el ejemplo. Yo tengo 3 hermanos más que agradezco a mis hermanos que sean parte de este ejército de Dios. Mis hermanos que cada uno de ellos me enseña todos los días, todavía me siguen enseñando, pero desde niños íbamos creciendo. Yo, aunque fuera el mayor, no significaba que lo supiera todo, sino que al final de cuentas, el vivir con mis hermanos siempre es una enseñanza y siempre los veo y aprendo algo. Los amo mucho. Ellos son Joel, Elías y Josué, los amo mucho. Y actualmente, y en ese transcurso, pastor, yo creo que te pasó. En ese transcurso de vida conocí muchos pastores, muchos líderes, los cuales te van apoyando. Te van dando la mano, te van brindando una oportunidad de un escenario, te van dando la oportunidad. A la pastora Francis de la Cuadrangular, pastor, fue una persona que confió mucho en mí. Al pastor Rigo, tenemos un amigo que Dios bendiga tu iglesia, pastor. Y en ese aspecto fue alguien que yo tuve la oportunidad de sentirme muy seguro con un escenario. Y muchos amigos y líderes pastores que nos han bendecido, pastor. A mi esposa, indiscutiblemente mi esposa es alguien que me contagia de su garra sudamericana. Esa garra que ella tiene que no se rinde tan fácilmente, pastor. Esa garra que es
que sin ella yo creo que no me sentiría tan seguro de ser quien soy ahorita, de confirmar mi llamado a predicar, pastor. Y no quiero irme, y ya sé que no puedo irme sin agradecerte a ti, pastor, por el hecho de que nuestro espíritu vibre, que Dios nos hable a los dos y nos confirme lo mismo. Que cuando yo te traigo una propuesta, una idea, tú me digas, sí, yo ya lo había pensado, y tú me digas, sí, lo hacemos, pastor, nos aventamos. Parece una locura, pero lo hacemos. Te agradezco a ti, a tu esposa, a tu familia hermosa, a tus niños, que es una bendición verlos cada reunión. Pero sí quiero decirte, pastor, que creo que Dios pone a la gente para que estemos viendo ángeles en cada uno de ellos y que nos van protegiendo para cumplir el llamado y el ministerio de Dios. Pues qué bonito, qué interesante todo lo que dices. Yo te agradezco y también, bueno, yo estoy agradecido con mucha gente a mi alrededor, pastores, como dices, pastores con los que he colaborado junto con ellos. Hoy en día tengo la oportunidad ya de ser consiervo con ellos, pero al final de cuentas es lo mismo, Julito. Es lo mismo. Yo creo que aquí los títulos no es lo más importante, sino lo más importante es el permanecer firmes y constantes en el servicio al Señor, sabiendo que no es en vano el trabajo en el Señor. Y pues bueno, yo también te agradezco, Julito, que hayas aceptado este reto de poder servir a Dios juntos. Sí, hermano. Porque eso es un reto el poder servir para poder jalar a otros, animar a otros. Y aprovechamos para hacer una invitación que también no nos habíamos dado esa oportunidad. No. Pero hacer una invitación directa a todos los que nos ven y nos escuchan. Tenemos reuniones los días sábados a las 8 de la noche. La dirección es Moctezuma número 107, Colonia San Felipe. Los sábados a las 8 de la noche. Los invitamos, hermanos. Parte de lo que hemos aprendido y que Dios nos ha confirmado es que sabemos que estamos en pandemia, pero algo que hemos aprendido es que hay que seguir sembrando, y en el amor de Dios los invitamos a que nos acompañen. Créame, hermano, se va a ir muy bien alimentado desde el aspecto, desde adoración, alabanza a Dios, hasta un alimento sólido en la palabra de Dios. Así que los invitamos. Estamos viviendo esta pandemia, estamos viviendo situaciones, pero créame que cuando uno escucha 23 horas al día, 24 horas al día de la pandemia, si usted viene al servicio a Dios, va a escuchar 2 horas de Dios y va a llenarle y le va a ganar a todas las mentiras de la pandemia. Lo invitamos a que nos acompañe. Pastor. Así es. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles este tiempo de escucharnos, sí, de poder tener la oportunidad de que nos conozcan un poquito más, y quisiéramos que nos conozcan todavía más, pero ya en persona, en directo, sí. Y como dice Julio, que podamos alabar juntos al Señor, sí, amén. Que podamos servir juntos al Señor. Una de las cosas, uno de los retos que tenemos en este caso, Julio y yo, es poder impulsarte a que sirvas a Dios de una forma más poderosa en el llamado que Dios te dio. Amén. No en el llamado que nosotros te pongamos a hacer, no. En el llamado que Dios te dio, nosotros queremos ayudarte a que sea más poderoso tu llamado. Así es. Estamos para servirles, pastor. Fue un placer hoy compartir el micrófono contigo. Fue un placer conocerte, pastor. Después, les prometo que después cada uno de los temas que tocamos hoy los vamos a profundizar más. Es interesante, pastor. Creo que fuiste a Visión Juvenil Ciudad Juárez, ¿verdad? Sí, yo también. Pues que yo también. Sí, yo también. Sí, o sea, y ahí hay llamados. Oye, ya todo está medio… Sí, pastor. Ya mucha coincidencia. Sí, exacto, mucha coincidencia que hemos vivido en el aspecto. Pero qué bueno, mira. Sí, aquí estamos sirviéndole. Yo te decía hace ratito, yo creo que en esos congresos de Visión Juvenil, de allá de por el año del, ¿qué sería? No, 90 como
¿98? 98, más atrás, con 97. Yo creo que Dios tocó a muchos igual que a ti y a mí. Sí, mucha de nuestra generación son de ellos. Por eso es de que como que estamos conectados con un mismo sentir. Bueno, nomás sigámosle pidiendo a Dios de no desviarnos de ese llamado bonito, tan bonito que Dios puso en nuestros corazones. Y bueno, pues nos dio mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Los esperamos en los próximos contenidos, Julito. Queremos hablar de muchos temas muy interesantes, pero el día de hoy nos parece muy bien poder abrir un poco nuestro corazón a ustedes. Es la única intención, inspirarlo, animarlo, que si Dios nos puede usar a nosotros, lo puede usar usted. Es lo único. El que estemos aquí es solamente por misericordia de Dios. Así que nos despedimos por esta ocasión. Lo bendecimos, mi amado, mi amada, los bendecimos. Siga esperando más contenidos de hombres trabajando, de mujer valiosa, y Sendas Antiguas va a seguir trabajando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Declaremos esto. Gracias. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Valle de sombra de muerte. Dilo. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado infundirán aliento en